En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público tiene las siguientes responsabilidades. Primero, en su caso, justificar la legalidad de la detención en flagrancia o caso urgente. Segundo, formular la imputación. Tercero, en su caso, contraexaminar al imputado cuando decida declarar y contestar a las preguntas que formule el agente del Ministerio Público. Cuarto, fundar y motivar la vinculación a proceso cuando el imputado renuncia al plazo constitucional establecido en el artículo 19 para que el juez decida si se le vincula o no a proceso. En caso de que pida la duplicidad de dicho plazo, el Ministerio Público deberá fundar y motivar la vinculación a proceso del imputado en la audiencia de este mismo nombre y contraexaminar a los testigos y peritos que presente la defensa a la audiencia de vinculación a proceso. Quinto, solicitar y justificar la imposición de medidas cautelares. Sexto, en el caso de que en la audiencia inicial se haya vinculado al imputado a proceso, solicitar y justificar el plazo para el cierre de investigación. De acuerdo al principio de oralidad, todas estas solicitudes y la justificación correspondiente deben ser planteadas por el Ministerio Público en la audiencia de manera oral. Para motivar dichas solicitudes, puede hacer uso de los antecedentes de la investigación que obran en su carpeta, debiendo exponer la parte conducente de los antecedentes también de manera oral, pues debe recordarse que al juez no se le hace entrega de esa carpeta. Buenos días, siendo las 11 horas del 24 de agosto del 2009, nos encontramos en esta primera sala del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Morelos, en la cual se llevará a cabo la audiencia de control de detención relativa a la causa penal número 910/2009, que se instruye en contra del imputado Gilberto Herrera Ortiz por delito de homicidio, audiencia que será presidida por el juez de garantía, licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Por lo que se solicita a los intervinientes, así como al público en general, favor de guardar el debido silencio, respeto y decoro durante la presente audiencia, así como favor de apagar sus teléfonos celulares. De lo contrario, se les podrá restringir su estancia en la sala de conformidad a lo establecido en los artículos 323 y 329 del Código de Procedimientos Penales. Todos de pie, por favor, para recibir al juez. Gracias. Buenos días, tomen asiento, por favor. En el lugar, fecha y hora que se han señalado previamente por la señorita encargada de sala, declaramos la apertura de la audiencia y dando inicio a la misma para efecto de registro, le solicito a la señorita agente del Ministerio Público tenga bien individualizarse. Buenos días, licenciada Luz Elba Rodríguez Chaparro, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya registrado previamente en la administración de esta sala. Muchas gracias. Señor defensor. Francisco Fabián García García, defensor penal con datos de notificación debidamente registrados ante la administración de este juzgado. Muchas gracias. ¿La persona que se encuentra a su lado es el imputado? Así es. Bien, joven, buenos días. ¿Fuere tan amable de proporcionar su nombre completo hacia el micrófono, por favor? Gilberto Herrera Ortiz. ¿Su domicilio, señor Herrera? La calle Terrazas, 1901. ¿Colonia? Santa Rosa. ¿Su edad? 26 años. ¿Su fecha de nacimiento? Es el 26 de junio del 83. ¿Su estado civil? Casado. ¿Su escolaridad? Licenciatura. ¿Su lugar de nacimiento? Aquí en la ciudad de Chihuahua. ¿Su ocupación? Soy comerciante. ¿Su ingreso semanal aproximado? Entre 2.500 y 2.700 pesos. ¿Cuál es el nombre de su padre, señor? Es José Herrera García. ¿El nombre de su madre? Es Margarita Ortiz Sánchez. ¿Tiene usted alguna enfermedad o discapacidad? No. Señor Herrera Ortiz, ¿es su deseo que el licenciado García García, que se encuentra a su lado, sea su defensor penal? Sí. Licenciado García, ¿acepta el cargo de defensor público del imputado? Sí, acepto. Con fundamento en el precepto 20, apartado B, fracción octava de la Carta Magna Federal, en relación a los diversos numerales 124, fracción cuarta, 134 y 139, los últimos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado,
Se designa al licenciado Francisco Fabián García García como defensor penal público del imputado Gilberto Herrera Ortiz, dentro de la presente causa penal 910/2009, ante las manifestaciones que los mismos han realizado a este juzgador. Lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Señor Herrera, es su deseo que el domicilio que ha proporcionado sea el mismo en donde se le realicen notificaciones personales, citas o avisos. Sí. Le informo entonces que el domicilio ubicado en calle Terrazas 1901, en la colonia Santa Rosa de esta ciudad, será el domicilio, como le he hecho mención, en donde se le va a avisar, notificar personalmente o comunicar cualquier acto o resolución del tribunal que por su propia naturaleza así lo exija. Es importante que cualquier cambio de domicilio lo informe al tribunal, sea por usted mismo o sea por conducto del señor defensor. Y ello es importante porque en caso de que usted fuere debidamente citado a alguna audiencia como en la que nos encontramos, a alguna actuación que requieran su presencia y usted en forma injustificada no asistiere, es motivo suficiente para que la agente del Ministerio Público pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra y en su caso el tribunal pudiera librarla. Para evitar ello y las molestias que conllevaría, siempre tenga al tribunal enterado de su domicilio. ¿Le queda claro? Sí. Señor Herrera, ¿fue usted enterado de sus derechos en el momento de su detención? Sí. ¿Le quedaron claros los mismos? Sí. La justificación de la legalidad de la detención se recomienda estructurarla de la siguiente manera. Primero, debe señalársele al juez el fundamento legal específico del supuesto de flagrancia con base en el cual se detuvo al imputado, mencionando la fracción del artículo donde se prevé dicho supuesto y, en su caso, el inciso específico de dicha fracción. Segundo, deben identificarse los antecedentes de los cuales se desprenden las circunstancias específicas de la detención, mencionando el tipo de antecedente, por ejemplo, reporte de detención o acta de entrevista a testigo, el nombre del policía que realizó el reporte, la entrevista, el aseguramiento de objetos, etc., la fecha en que se realizó el antecedente y, en su caso, el nombre de los testigos entrevistados. No es necesario para justificar la detención exponer el contenido de los antecedentes, basta con identificarlos de la manera ya indicada. Tercero, los antecedentes antes mencionados deben ser narrados en un orden cronológico, es decir, las circunstancias de la detención empezando, por regla general, con la fecha, la hora y el lugar donde el imputado cometió el delito por el cual se le detuvo. A continuación, debe también, por regla general, describirse cuál es el hecho cometido por el imputado o en el cual participó. Señalar la hora a la que fue detenido, así como el motivo y la forma en que se le detuvo. Cuarto, mencionar la hora en que el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público. Quinto, después debe explicársele al juez la forma en que las circunstancias fácticas de la detención encuadran en el supuesto normativo que fue mencionado como fundamento legal. Esto es, tienen que hacer un silogismo donde la premisa mayor es cada elemento de la norma jurídica. La premisa menor es una proposición fáctica obtenida de las circunstancias de la detención y la conclusión es que la detención del imputado se ajusta al supuesto normativo mencionado. Sexto, finalizando por reiterar la solicitud de que se declare de legal la detención. En el caso de que se fundamente la detención en flagrancia del imputado, en el supuesto normativo que contienen casi todos los códigos procesales, consistente en que el imputado fue detenido al momento de estar cometiendo el delito, las circunstancias de la detención deben ser expuestas de la siguiente manera. Debe iniciarse señalando la fecha, lugar y hora en que el policía o el ciudadano aprensor ve al imputado cometiendo el delito. Inmediatamente después debe describirse qué es lo que le ve haciendo y finalmente describir siempre de manera fáctica el momento en que se le detiene. En ocasiones puede resultar necesario, para que el juez entienda las circunstancias de la detención, mencionar un breve antecedente del momento en que es sorprendido o visto por el policía o ciudadano aprensor cometiendo el delito. Muchas gracias, señor juez.
le solicito que declare de legal y ratifique la detención del ciudadano Gilberto Herrera Ortiz, ya que la misma se ajusta a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 165 del Código de Procedimientos Penales. Lo anterior se desprende del reporte de detención elaborado por los agentes aprensores de nombre Jorge Ochoa y Jorge Vázquez, así como del acta de entrevista realizada a la víctima de nombre Amparo Gómez Linares, acta de entrevista realizada de igual forma por los agentes aprensores antes mencionados, de la cual se desprende que el ciudadano Gilberto Herrera Ortiz, siendo el día 22 de agosto del 2009, abrió un vehículo que no era de su propiedad con una barra de acero, vehículo que era de la línea Tsuru, marca Nissan, color azul cielo, con placas de circulación DGC580. Posteriormente se introdujo al vehículo y lo enciende, momento en el que es sorprendido por los agentes aprensores antes señalados, quienes arribaron al lugar de los hechos por un llamado realizado por la víctima, motivo por el cual le piden que descienda del vehículo y proceden a su detención en el lugar de los hechos, en la calle Bustamante, siendo las 12 horas, poniéndolo a disposición de esta representación social a las 14 horas del día 22 de agosto del presente año, por lo cual, con los anteriores antecedentes, se desprende que se han satisfecho los requisitos que establece el artículo 165 en su fracción primera, pues se desprende que el ciudadano Gilberto Herrera Ortiz fue sorprendido por los agentes captores al momento de perpetrar el hecho delictivo. Es decir, fue sorprendido en el interior del vehículo que no era de su propiedad, encendiéndolo, señor juez. Por tanto, le solicito y le reitero mi petición de que declare de legal la detención del ciudadano Gilberto Herrera Ortiz. Bien, señor defensor. No, nada que manifestar. En el caso de que se fundamente la detención en flagrancia del imputado, en el supuesto normativo que contienen casi todos los códigos procesales, consistente en que el imputado es perseguido materialmente después de cometer el delito y detenido como consecuencia de dicha persecución, las circunstancias de la detención deben ser expuestas de la siguiente manera. Debe iniciarse señalando la fecha, lugar y hora en que el policía o el ciudadano aprensor sorprenden al imputado cometiendo el delito, debiéndose describir inmediatamente después qué se le sorprende haciendo, el momento en el que el imputado huye del lugar, el momento en que inicia la persecución y la forma en que se lleva a cabo la misma, la hora o momento en que se llevó a cabo la detención. Veamos un ejemplo de una justificación de la detención en el supuesto de que el imputado es perseguido materialmente después de cometer el delito y detenido al finalizar dicha persecución. Sí, señor juez, le solicito que declare de legal la detención del ciudadano Rodolfo Peña Prieto, ya que la misma se efectuó dentro del término de la flagrancia contemplado en la fracción segunda del artículo 165 del Código de Procedimientos Penales. Lo anterior se acredita con el reporte de detención elaborado por los agentes de Seguridad Pública Municipal Arnoldo González López y Citlali Fernández Otálora, así como del acta de entrevista realizada a la víctima Keila Gutz Pérez, de las cuales se desprende que siendo el día 22 de agosto a las 10 p.m., los agentes de seguridad pública antes mencionados realizaban un recorrido de patrullaje por las calle 24, esquina con la calle Quinta de la colonia industrial, lugar en el cual se percatan que el ahora detenido se encontraba golpeando y asfixiando a la víctima, motivo por el cual los agentes aprensores encienden la sirena de la unidad. Y al percatarse el ciudadano Rodolfo Peña Prieto de la presencia policíaca, inicia la huida, motivo por el cual el agente de Seguridad Pública Municipal Arnoldo González López desciende de la unidad y procede a perseguir a pie al ahora detenido, dándole alcance una cuadra después del lugar en que ocurrieron los hechos, sobre la misma calle 24. Por tanto, señor juez, se advierte que se cumplen con los requisitos establecidos por la fracción segunda del artículo 165, ya que él, ahora detenido, fue perseguido materialmente después
de cometer el delito, ya que con los antecedentes antes vertidos se advierte que una vez que el agente captor vio al ahora detenido cuando golpeaba a la víctima, este se echa a correr y a su vez el agente de seguridad pública procede a darle alcance, logrando su detención, como ya lo mencioné, una cuadra después del lugar en donde ocurrieron los hechos. Por lo cual, señor juez, le reitero mi solicitud de que se declare de legal la detención de Rodolfo Peña Prieto. Además, señor juez, hago de su conocimiento que el mismo fue puesto a disposición de esta representación social, siendo las 11:50 p.m. del mismo día, 22 de agosto del 2009. Es todo, señor juez. Si es el caso que el imputado fue detenido inmediatamente después de haber participado en el hecho delictivo por haber sido señalado por alguien que presenció el hecho, que podría ser la propia víctima, deben ustedes indicar lo siguiente al exponer las circunstancias de la detención. Primero, fecha, hora y lugar en que el testigo presenció la comisión del delito. Segundo, nombre de la persona que presenció el hecho y que realizó el señalamiento. Tercero, si se trata de un testigo presencial, precise dónde se encontraba el testigo al momento de observar el hecho y qué fue lo que vio este. Narrar el hecho con apariencia de delito desde la perspectiva del testigo. Cuarto, si se trata de la víctima, tiene que ubicarla al momento de ocurrir el hecho. Quinto, la forma en la que la persona que presenció el hecho hizo el señalamiento, indicando si lo hizo con la mano, proporcionó características físicas, vestimenta o datos personales del imputado. Si el aprensor conocía previamente al imputado, es necesario hacer referencia de esto. Sexto, indique después el lugar, la hora aproximada y la forma en que el imputado fue detenido, así como la hora en que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Gracias, señor juez. En este acto le solicito que declare de legal la detención del ciudadano Sebastián Torres Castañeda, ya que la misma se efectuó dentro del término de la flagrancia de conformidad con lo que establece la fracción tercera del artículo 165 del Código de Procedimientos Penales, bajo el supuesto del señalamiento de un testigo presencial. Lo anterior se tiene por acreditado con el reporte de detención elaborado por los agentes captores Teófilo Íñiguez y Álvaro Cuevas, así como de las actas de entrevista realizadas a las víctimas de nombres Leonardo Buenrostro Gómez y Gabriela Ortiz Pinchetti, quienes, y de las cuales se desprende que siendo las 17 horas del día 23 de agosto, ellos caminaban por el Parque del Palomar, cuando fueron sorprendidos por el ahora detenido de nombre Sebastián Torres Castañeda, quien los amaga con una navaja y los despoja de una cartera misma que en su interior contenía 500 pesos, así como de un celular de la marca Nokia, color negro, modelo 325p. Posteriormente se da a la fuga, por lo cual las víctimas inmediatamente realizan el llamado de emergencia, arribando al lugar de los hechos los agentes de seguridad pública municipal Rogelio Ortega Barrera y Leobardo Reynoso Jensen, quienes, una vez que las víctimas les dan las señas particulares del imputado, así como sus características físicas y de vestimenta, manifestándoles que la persona que los había agredido era una persona morena, de estatura baja, que vestía un pantalón beige, una camiseta blanca con el cuello rosa, y que además, como señas particulares, mostraba cicatrices en sus antebrazos, así como un tatuaje de un águila en el antebrazo derecho. Señas particulares que son manifestadas por los agentes Rogelio Ortega Barrera y Leobardo Reynoso Jensen por la frecuencia de radio. Por tanto, los ciudadanos Teófilo Íñiguez y Álvaro Cuevas, agentes de seguridad pública municipal, se percatan de la presencia de una persona con dichas características, misma que caminaba por la calle Canal y Avenida Independencia. Por tanto, proceden a marcarle el paso y al acercarse a él, se percatan que en efecto presenta las cicatrices en los antebrazos, así como el tatuaje de águila, además de que las características manifestadas por la frecuencia de radio, las características físicas del imputado, es decir, que era una persona moreno,
de estatura baja y las características de vestimenta coincidían con las personas detenidas. Por lo tanto, siendo las 17:10 horas del mismo día 23 de agosto del 2009, proceden a realizar la detención del ciudadano Sebastián Torres Castañeda, poniendo a disposición de esta representación social al detenido, siendo las 19:05 del día 23 de agosto. Con lo anterior, señor juez, se desprende que se cumplen los requisitos de la fracción tercera del artículo 165 del Código de Procedimientos Penales. Pues como podemos ver, el ciudadano Sebastián Torres Castañeda fue detenido inmediatamente después de perpetrar el hecho delictivo. Este se suscitó a las 17 horas y su detención se verificó a las 17:10 horas, por lo que se advierte que el tiempo transcurrido fue el materialmente necesario para que se realizara su detención. Además de que se advierte que las señas particulares que el testigo presencial, en este caso las víctimas, que no solo fueron testigos, sino que presenciaron el injusto, pues lo vivieron en su persona, manifiestan las características de la hora detenido, las cuales, como usted podrá ver, señor juez, coinciden con la persona que tenemos aquí al lado, ya que la persona detenida es una persona moreno, de estatura baja y que en efecto viste un pantalón beige, una camiseta blanca con los cuellos rosas y tiene en sus antebrazos varias cicatrices, además de presentar en su antebrazo derecho un tatuaje de un águila. Por lo cual, señor juez, usted podrá ver que el señalamiento realizado por las víctimas es un señalamiento preciso de la persona que ahora se encuentra detenido. Por tanto, señor juez, le solicito nuevamente que declare de legal la detención del ciudadano Sebastián Torres Castañeda, ya que la misma se ajusta al supuesto de la fracción tercera del artículo 165. Es todo. Señor defensor, ¿algo que manifestar por lo que hace a la detención de su representado? Nada que manifestar, señor juez. Si es el caso que el imputado fue detenido inmediatamente después de haber participado en el hecho delictivo por haberse encontrado dentro de su radio de disponibilidad objetos o indicios que hacen presumir fundadamente que acaba de cometer o participar en un delito, deben ustedes indicar lo siguiente al exponer las circunstancias de la detención: la hora, fecha y lugar de la comisión del delito en el que participó el imputado, entendida la participación en sentido amplio. El relato del hecho con apariencia de delito cometido por el imputado o en el que participó. La descripción del objeto o el indicio localizado. Hora y lugar donde fue encontrado ese objeto o indicio. Hora aproximada y lugar donde fue detenido el imputado, así como la forma en la que fue detenido, precisando el nombre de la persona que llevó a cabo dicha detención. La hora a la que el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público. Señorita agente del Ministerio Público, tenga bien exponer los antecedentes de detención. Gracias, señor juez. En este acto le solicito que declare de legal la detención del ciudadano Gilberto Herrera Ortiz, ya que la misma se ajusta a lo contemplado por la fracción tercera del artículo 165 del Código de Procedimientos Penales, bajo el supuesto de que fue detenido con objetos que hacen presumir que acaba de participar en un delito. Ello encuentra sustento en el reporte de detención elaborado por los agentes de vialidad de nombres Pedro Álvarez Martínez y José Maldonado Ortiz, así como de las actas de entrevista, del acta de entrevista realizada al ciudadano Fernando López Morales, y de las cuales se desprende que siendo el 22 de agosto del presente año a las 16 horas, el ciudadano Gilberto Herrera Ortiz impactó a la víctima con un vehículo, el cual es de la marca Nissan tipo pickup, color gris, modelo 1989, con matrícula de circulación DV 22874. Con dicho vehículo impacta a la víctima, como le he dicho, quien se encontraba sobre la banqueta de la calle Ramírez Calderón número 22, para posteriormente huir en dicho vehículo, a cuyo lugar arriban los agentes de vialidad antes mencionados por un llamado de emergencia que se les hace y donde se entrevistan con Fernando López Morales, quien le señala que Gilberto Herrera Ortiz acaba de huir en el vehículo antes descrito. Por tal razón, los agentes se abocan a su búsqueda.
encontrando al ciudadano Gilberto Herrera Ortiz en la calle Ramírez Calderón, a 4 cuadras del lugar en donde ocurrieron los hechos. Lo encuentran a bordo del vehículo con el cual cometió el ilícito. Por tal motivo, siendo las 16:05 horas del mismo día, 22 de agosto, proceden a realizar su detención, poniéndolo a disposición de esta representación social a las 17:30 horas del día 22 de agosto del 2009. Con los anteriores antecedentes, señor juez, podemos establecer que en efecto se cumple con lo establecido por la fracción tercera del artículo 165 del Código de Procedimientos Penales, pues podemos advertir que el ciudadano Gilberto Herrera Ortiz fue detenido inmediatamente después de perpetrar el hecho delictivo. Este se suscitó siendo las 16 horas del día 22 de agosto y su detención se verificó a las 16 horas con 5 minutos de ese mismo día, por lo que el tiempo transcurrido fue el materialmente necesario para que se efectuara su detención, además de que fue detenido con objetos que hacen presumir que acaba de participar en un delito, pues fue detenido por los agentes de vialidad a bordo del vehículo con el cual minutos antes había impactado a la víctima, quien en vida respondía al nombre de Ernesto Medina López. Es todo, señor juez. Señor defensor. Nada que manifestar. Sí, señor juez, le solicito que declare de legal la detención de la ciudadana Estela Castro Guzmán, ya que la misma se encuentra ajustada a lo dispuesto por el artículo 165 del Código de Procedimientos Penales. Lo anterior encuentra sustento en la acta de entrevista, en el acta policial elaborada por el agente de seguridad pública municipal Julio Castillo Navarro, así como del acta de entrevista realizada al guardia privado del Centro Comercial Soriana Adolfo Cota Loera, de las cuales se establece que siendo las 16:05 horas del día 23 de agosto, el guardia privado del Centro Comercial